Atención, porque estamos hablando de la falta de transparencia en el Estado en distintas épocas, en distintos gobiernos, pero como es sábado y por la noche y el país está celebrando el Bicentenario, vamos a tener un final que no tiene que ver con la denuncia, con la política, con la actualidad que vemos todos los días. Pero sí vamos a seguir debatiendo en instantes, acaloradamente, distintas voces, distintas extracciones políticas aquí en el piso de Plan A en Canal 5. Quiero preguntarte si te gusta la actividad física y querés trabajar de ello. Bueno, Mirta de Fusi te ofrece cursos intensivos, teórico-prácticos, con certificación orientados a una rápida salida laboral. Instructorado, profesorado de yoga total, yoga para niños, asistente físico pre y posparto, pilates, gimnasia sobre plataforma vibratoria y esferas, gimnasia para la tercera edad, complementos en la formación de profesor de gimnasia o yoga. Informate a través de www.mirtadefusi.com.ar o llama al 481 5321. Regresamos entonces al debate. Carlos, el avance del narcotráfico también tiene que ver con esto de la corrupción, ¿no? Sí, porque vos lo venís investigando y ahora lo plasmás en este libro, Geografía Narco, el negocio del sistema, ¿no? Sí, esto lo presentamos en la legislatura de la provincia, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, y el lunes nos invitó la intendenta municipal, Mónica Feina, a presentarlo. Ajá. Bueno, ¿y cuánto tiene que ver la corrupción con esto, Carlos? Y primero porque es una decisión paraestatal, como siempre decimos. Vos nunca te olvides que Estados Unidos diseñó en la década del 60 una política para que se consuma heroína, el gobierno de Estados Unidos, para que consuma heroína a la privada, para mandarlo a la guerra de Vietnam. Después había que bajar los decibeles, política estatal de consumo de marihuana. Una decisión política estatal del gobierno de Estados Unidos. La creación de Pablo Escobar Gaviria y demás, también por Estados Unidos. Hoy Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína. Así que hubo un reemplazo de todo eso que lo hace la DEA, es estatal. Acá en la Argentina nosotros tuvimos dos momentos muy, pero muy fuertes a mi entender. Lo que significó con el menemato la idea de abrir la frontera para que la Argentina exportara acetona y éter para que la cocaína floreciera y seamos hoy el tercer exportador de cocaína a América. Y dos momentos que tienen que ver con nuestra provincia, que significó, por un lado, lo de Hugo Tonioli, el jefe de la policía, que está preso por sus vínculos con el narco, y esto que nosotros decíamos recién sobre lo que significó la privatización del Banco de Santa Fe. ¿Esto afecta al socialismo? Y a nivel nacional, un hecho más que quiero marcar, que para mí es vital. México decide prohibir la importación de efedrina en el año 2006 y la Argentina empieza a importar muchísima efedrina y hoy tenemos a José Ramón Granero de la Cedronar procesado por vender efedrina a narcos mexicanos. Esta historia es muy fuerte. De Tonioli, ¿afectó al socialismo? ¿Cómo lo afecta un hecho claro de connivencia? Que nos afectó, casi perdemos a nuestro gobernador porque lo enfrentamos abiertamente y damos la batalla contra el crimen organizado. ¿Cómo no va a haber connivencia y corrupción? Sino cómo se va a desarrollar este negocio brutal del narcotráfico y que está asociado a muchísimas actividades criminales ilegales, no solo a la trata de personas, al narcotráfico, a la venta de armas, a lo textil, el negocio textil de la salada está vinculado también a la corrupción. Hay connivencia policial, hay connivencia política. Eso no lo dudemos que lo hay, pero obviamente nosotros nos enfrentamos a eso. Mario, ¿la justicia está actuando bien ahora? ¿Por qué tan aletargada estuvo en los últimos años? Hay denuncias desde el 2007-2008 que ahora tienen una velocidad impresionante. Bueno, es una evidencia de que tenemos un problema que resolver, que para mí el desafío más importante que tiene la Argentina para reencauzar todos los demás aspectos. Si no se reencausa y no logramos una justicia que efectivamente ponga claridad en la conducta de los jueces, los problemas van a ser serios. Para eso hay que volver a modificar el Consejo de la Magistratura, que pretendió ser un órgano que precisamente controle el funcionamiento de la justicia y terminó siendo cómplice del funcionamiento de la justicia. Tenemos que cumplir con la Constitución Nacional, con la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación, la Constitución está claro que lo pone en manos de la oposición. Lo debería haber hecho el gobierno anterior, cosa que no hizo, porque es un cuerpo colegiado y tuvo mayoría del kirchnerismo durante todo ese tiempo, y lo debería hacer el gobierno actual, y yo lo he dicho. La Auditoría General de la Nación debe tener mayoría, pero más allá de la representación, porque la Constitución Nacional es clara en ese sentido. Ahora, si estos organismos los toman los poderes constituidos, la Oficina Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría, si los toma quien tiene el poder, dejan de funcionar como organismos de control.
Rodrigo. Dos cosas. Por un lado, con respecto al tema del narcotráfico y la relación directa con la corrupción, no prendió ninguna alarma que se multiplique por 10 la importación de afedrina en la Argentina. Cuando se importaban 500 kilos al año, pasamos a importar 5.000 kilos al año. En un año, en meses. Por el ex titular de Cedronal está procesado. Sí, por pero ahora está procesado. Ah. Después de varios años de esas importaciones. Y obviamente hay que ver si fue el único. Y por otro lado, con respecto a la provincia de Santa Fe, los vecinos saben dónde se vende la droga, los vecinos saben quién tiene dinero mal habido, los vecinos saben quién es soldadito, y a veces parece que la justicia y la policía no, y la verdad que llama la atención. E inclusive los mismos vecinos ven cierto accionar de la policía que no se animan a denunciar. Claro. Directamente relacionado con el caso de la justicia. Decías recién, la justicia ahora parece que tiene celeridad cuando antes no. Es tan malo como que antes no la tenía. Claro. Digamos, la demostración que del 10 de diciembre del 2015 a esta parte la justicia haya cambiado muestra a las claras de que no hay división de poderes, de que el Ejecutivo marca el ritmo del galope de la justicia en la República Argentina y también del Poder Legislativo. Y eso es lo que hace que haya un problema estructural de corrupción. Pero antes quiero que Rosy me diga su punto de vista sobre esta denuncia de la efedrina, de Granero, que está procesado. Voy a hablar de la corrupción. De estas denuncias que hasta llegan a Aníbal Fernández, por ejemplo. Yo voy a hablar de la corrupción porque sé que estamos terminando y quiero dar una mirada mucho más general. Y voy a tener un punto de referencia que es un personaje de la historia argentina que en general con el tiempo ha conseguido bastante unanimidad, que es Arturo Frondizi. Frondizi, cuando lo echan del gobierno en el año 63, escribe un librito que yo aconsejo a todos los políticos que lo lean, que se llama Estrategia y Táctica del Movimiento Nacional. En su artículo 3º habla de cómo se utiliza la corrupción para denunciar a los dirigentes que intentaron en toda la historia modificar situaciones sociales en la Argentina. Empieza con lo de Juárez Selman, con la historia del dique San Roque, que denunciaron de que el dique San Roque se había hecho con un espesor de hormigón menor y que cada vez que llovía parecía que se iba a inundar la ciudad de Córdoba, y nada pasó y terminó con el suicidio del ingeniero Casafut. El primer ministro de Economía de Irigoyen, Salaverry, terminó suicidándose por denuncias de corrupción que después nunca fueron comprobadas. Ya se suicidan todos ahora. Perón en el... Bueno, Perón en el 50... Vos porque tenés que bancarte la de que yo, que no tengo ninguna causa, tengo compañeros tuyos como Carrió, como Zubik, que vienen acá a la provincia y me denuncian de arriba abajo. Y vos sabés que yo no tengo 30.000 hectáreas de campo. Bueno, ahora, Rosy, recién me mentiste diciendo que son compañeros tuyos. Pero déjeme algo porque sé a dónde apunta. Rosy, usted interpreta que con este libro de Frondizi dice que actualmente se está persiguiendo al kirchnerismo porque hizo mejoras sociales. Sí, se está persiguiendo. Si nosotros hubiésemos gobernado a favor de los intereses de los poderosos en la Argentina, no tendríamos el nivel de persecución. Los poderes en Argentina, el círculo rojo que dice Macri, el establishment que decíamos en los 90, la sinarquía internacional que decía Perón en la década del 70, decidió hacer tronar el escarmiento sobre el kirchnerismo porque no quieren que por lo menos en los próximos 50 años aparezca un gobernante que gobierne como gobernaron Néstor y Cristina. ¿Qué pensás, Carlos, de esto? No, en relación a ¿Tiene estas razón cuestiones... o no, Agustín? Lo que dice Rosy sobre hechos históricos son claros. Pero digo, que si vos el mismo tratamiento recibe el kirchnerismo. Pero dijo que Lía era corrupto también. No, por eso. Pero eso es interesante. Y el tema la bonganía. La ¿Cómo venir con la corrupción historia? No, pero la historia viene bien, Mario, porque si no... Sí, viene bien para recuperarla. Pero ¿cómo defendés, Mario, pero como radical? ¿Cómo defendés a un tipo como Aranguren? Vos venís del radicalismo. Yo le pedí la renuncia antes que vos. ¿Qué me venís a decir? Bueno, pero por eso. ¿Por qué me acusan a mí cosas que yo pero no digo, hago? ¿qué es lo más importante de la este derecha gobierno? lo defenestró a Mazorín. Pero bueno, una sola cosa más que tiene que ver con la justicia. Fíjate lo que pasa con Ricardo Lorenzetti. Sí. Vos recién pusiste la imagen en el informe sobre lo que fue Alderete en el PAMI. Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, era socio de la gerenciadora del PAMI, que le chuparon la plata a los jubilados para hacer negocio privado. Ese es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Decir que podemos tener expectativas en un tipo que reptó de esta manera, que llegó hasta donde llegó, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un montón de historias que algún día tendrá que explicar en Rafaela, es también ser cómplice de algo. ¿Cómo vamos a tener
una justicia que funcione a favor del pueblo cuando funcionaron históricamente a favor de intereses minoritarios. Es todo un tema eso. Alicia, te pido tu punto de vista sobre la interpretación que hace Agustín, ¿no?, con aquel libro de Frondizi y que el kirchnerismo, por traer mejoras a las capas humildes, es perseguido. ¿Hay una persecución? De las derechas o de la izquierda, en nombre de los trabajadores, en nombre de los pobres, en nombre de los poderosos, se puede gobernar y ser, y la gente elige. Pero tenés que ser transparente y no tenés que robar en ningún caso. Y yo recuerdo, y quiero recordar hoy, cuando nos persiguieron y nos dijeron narcosocialistas, Larroque, que intentó vincular al Partido Socialista que estamos gobernando en la provincia de Santa Fe, nada más y nada menos con el... Toñoli lo pusieron ustedes de jefe de policía. Toñoli está preso y está perseguido, como todos. Ustedes aplaudían a Larroque, mientras importaban la efedrina. Ustedes dijeron que Toñoli era un preso político. Nosotros no dijimos eso, lo dijeron. Y nosotros descabezamos a la policía y después cambiaron, pero cuando a la primera vez lo liberaron a Toñoli, celebraron. Nosotros podemos mostrar protegieron nuestra a Toñoli vida al principio, después cambiaron. Patrimonios. Y esa es persecución política, la que sufrimos en el Parlamento con el aplauso tuyo, al lado de Larroque. Alicia, ¿cómo se hace para empezar a desterrar la idea de que la política, la función política no es para enriquecerse, sino que es una vocación, que se tiene que hacer más como una vocación? ¿Cómo se hace para ser santafesino? Que muestre cada uno lo que tiene. Ser santafesino. Que muestre cada uno como lo que votamos tiene. en Santa Fe tenemos un piso que no aceptamos la corrupción. El roban pero hace en Santa Fe no existe. Claro, el roban pero Y yo subí esta semana en un avión para irme a Buenos Aires. Al lado mío se sentó un señor, me dijo, ¿vos sos diputada socialista? Sí. Dice, yo ya sé que ustedes son honestos, pero hoy me empezó a recriminar acciones de gobierno. Y yo me sentí llena de orgullo. Él me recriminaba acciones de gobierno que no estaban de acuerdo, pero antes me dijo, yo sé que ustedes son honestos. Y eso es un valor en la política que los santafesinos tenemos que mostrar con mucho orgullo. Ya vamos con la conclusión de cada uno, pero yo quiero recomendarles antes del epílogo de este debate que se ha generado, una situación muy especial. Cuando en la familia hay una persona enferma, existe siempre que te acompaña a enfermos en la familia, quien conozcas, en sanatorios y domicilios. Afiliate una mínima cuota mensual o cuando la situación lo requiera. Siempre ha llegado para aportar soluciones en este tema tan complejo. Llama al 449-6610, 527-6668, llegate a Rioja 2240 siempre. Bueno, tenemos como conclusión, cada uno una síntesis, 20 segundos, empezando por Carlos del Frade, que, dicho sea de paso, también ha escrito el libro sobre el 9 de julio y nosotros y nuevas dependencias, que tengo en mis manos y que gentilmente nos ha acercado. Gracias, Carlos. Y tu mirada final sobre el tema, con lo que quieras. A mí lo que me parece que hay que hacer una transformación política que tenga que ver con una mayor democratización, que detrás de los hechos de corrupción individuales, a mi entender, hay hechos de corrupción estructural que tiene que ver con un sistema que necesita sacarle plata a la gente para favorecer a unos pocos. Si algún día no se cambia esa idea, me parece que vamos a seguir padeciendo hechos de corrupción que, insisto, matan, como es el ejemplo clarísimo de Salta 2141. Gracias, Carlos. Alicia. Hoy empezamos a transitar el tricentenario de la patria. Tenemos toda la oportunidad como sociedad de decirle nunca más a la corrupción. Desterrar el roban pero hace. Cuando vamos a votar, elijamos y miremos la trayectoria de cada uno que elegimos para que nos representen. Bien. Y no demos mayorías absolutas en los parlamentos, que hayan organismos de control y debate político. Gracias, Alicia. Agustín Rossi. Yo creo que los hechos de corrupción merecen la condena absolutamente de la sociedad, que la justicia actúe, que tenga que actuar como sea, digamos, ¿no? Creo que hay una campaña contra el kirchnerismo, creo que hay una campaña contra la Presidenta de la Nación, creo que parte de esa campaña la lleva adelante un sector del Poder Judicial, al que nosotros llamamos el Partido Judicial. Nadie puede creer que Bonadío está en búsqueda de justicia. Bonadío no es un juez independiente, Bonadío tiene una animadversión para con el kirchnerismo y para con la Presidenta, harto de evidente. Y tercer punto, no me banco las generalizaciones, no me las banco más. ¿Me entendés? Porque yo vivo en esta ciudad, tengo hijos en esta ciudad y no me la banco. Y viene acá una dirigente política que es socia, era socia de ellos, ahora es socia de este, dice que tengo 20.000 hectáreas de campo y yo me la tengo que bancar, ¿me entendés? Y se la tienen que bancar mis hijos que no tienen absolutamente nada que ver. Queda claro, Agustín. Y Mario Barletta en el final, si quiere retomar esto y su síntesis. No, para el final, creo que el gran valor del inicio del tricentenario es el pueblo, es la sociedad argentina. Apenas van 30 y pico años de democracia
Y yo creo que hoy los que nos están dando la mejor lección es el pueblo. Y lo está reclamando porque no acepta que se le aumenten las tarifas si esto no está bien hecho. Y está reclamando para que haya justicia. Y creo que es la mirada que los políticos tenemos que tener. El mensaje que hoy el pueblo argentino está dando y que es lo que me llena de optimismo por el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias a los cuatro. Y también, Rodrigo Hipóliti, un cierre. Como periodista invitado, ¿qué te pareció esto? Bueno, ¿Y cómo lo ves? Muchas gracias por la invitación. Me parece que la división de poderes real y concreta es una garantía de que algunas cosas dejen de suceder, igual que el buen funcionamiento de los organismos de control. Las causas nobles que terminan malavidas por hechos de corrupción realmente dejan de ser tan nobles y ya no sirven, digamos. Tal cual. Que los jubilados tengan 2 aumentos al año, pero que hayan facturado medicamentos a abuelos muertos durante años no me sirve de nada ese aumento de salario. Y creo que con respecto a la justicia, siempre el gobierno que termina padece, de alguna manera padece, porque en realidad si hay algún delito hay que probarlo y juzgarlo, siempre aparecen estos mecanismos que empiezan a jugar a los que terminan. Argentina funciona así siempre y no hay una excepción en esto. Hemos finalizado este debate que continúa en la sociedad argentina, y nosotros nos tomamos una pequeña pausa para seguir y ahora con show, cantantes populares y el agradecimiento y feliz Día de la Patria, por supuesto. Para todos. Muchas gracias, ya volvemos.